Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas de nuestro canal y ministerio La Antorcha Profética. Hoy estamos con ustedes una vez más para compartir lo que es la palabra de nuestro Dios y especialmente el mensaje de 1888. Otro capítulo más de lo que es este maravilloso y glorioso mensaje. Hoy es 21 de julio, martes 21 de julio del 2020. Y lo que nos corresponde para hoy es el tema de el Señor nuestra justicia, cómo alcanzar la justicia que necesitamos. Así que bueno, vamos a ir después de esta una oración al estudio de hoy. Oremos. Querido bondadoso Padre que moras en lo alto del cielo, agradecidos por la oportunidad de compartir tu palabra. Que los que escuchan y aquí quien habla podemos ser bendecidos con tu espíritu para comprensión y transformación de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Muy bien, ¿cuál es la justicia a buscar? No, hoy nos corresponde estudiar es el Señor nuestra justicia. Eso es lo que nos corresponde a estudiar. El Señor nuestra justicia. Eso es el tema que nos corresponde estudiar este día de hoy. Y como modo introductorio, o como para entender pues la relación de este mensaje con el tema, con la salvación, hemos de entender primero algunas cosas previas, que ya la hemos venido hablando, pero que seguramente no la conocerán muchos. Y es lo siguiente, dice... en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2 nos habla de ese maravilloso momento. Maravilloso momento cuando Dios creó todo. Cuando luego que lo creó, lo ordenó y luego puso allí la pareja que recién había creado, Adán y Eva. En este jardín, en esta hermosura que Dios había creado, y les dio el gobierno de toda la tierra, de los animales, de las plantas, de todo. Y fíjense que es interesante esto, porque esto representa el momento de mayor gloria, era el reino de Dios, el reino de los cielos establecido aquí en la tierra. Tristemente, cuando nosotros vamos al capítulo 3 del Apocalipsis, ya nos habla de la serpiente y nos habla de esa introducción del pecado, que como muy bien resume en el libro de Romanos, el capítulo 5, el versículo 12, nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y dice que con el pecado entró la muerte. Eso es claro entender de que por ese un solo pecado, cometido una sola vez, la primera pareja fue expulsada del Edén, y de allí en adelante todos los hijos e hijas de Adán, nosotros incluidos, hemos nacido fuera de ese paraíso. Hemos nacido fuera de ese reino de paz, de dicha, de salud, de prosperidad. Porque todo lo que nosotros vemos triste en este mundo tuvo su origen allí, en la desobediencia. Este no es el reino de Dios. Este es el reino del príncipe del mundo, de este siglo, el diablo. Y por eso es que nosotros vemos las cosas que vemos: enfermedad, dolor, muerte, guerras, corrupción. Y para usted contar enfermedades, pestes, terror, miedo, angustia. Pero esto no siempre fue así, esto no fue el plan de Dios. Ahora, ¿qué pasó? El pecado. El pecado entró en el mundo y con el pecado toda la ola de destrucción que vino. Sin embargo, hay una promesa, porque en el mismo Génesis hay una promesa donde dice, este es Romanos, Génesis 3:15, Dios mismo hace la promesa y le dice que vendría una simiente. Una enemistad pondrá entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. O sea, el pecado sería destruido definitivamente. ¿Para qué? Para que se pueda instaurar y establecer un nuevo reino. O mejor dicho, el mismo reino que estaba originalmente puede ser restaurado. Eso
es competencia del libro del Apocalipsis, que en su capítulo 21 y en el versículo, todo el capítulo 21, nos habla de esa gran ciudad que desciende, una ciudad, cielo nuevo, una tierra nueva, una santa ciudad que desciende del cielo y se instaura, se restaura ese reino de Dios que estaba allí en Génesis 1 y 2. Pero en el versículo 27 nos dice que la condición para entrar en esa ciudad es esta: no entrará en ella ninguna cosa sucia. Y no se refiere a lo sucio de no bañarse o de tener alguna cosa sucia, no, se refiere a la parte espiritual, ninguna cosa sucia espiritualmente hablando, o que hace abominación y mentira, sino únicamente, solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí está, es claro, categórico. Nada sucio, nada inmundo, nada mentiroso, nada abominable entrará en esa ciudad. No va a entrar. Solo los que tengan escritos el libro de la vida del Cordero, los que estén en esa justicia que se necesita, los que se hayan librado de todo pecado, porque acuérdense que un solo pecado fue suficiente para sacar a la pareja de ese paraíso terrenal. Entonces la pregunta que nos debe ocupar y que debemos preocuparnos es cómo obtener la justicia, esa justicia que se necesita para entrar en esa ciudad. Bueno, hoy quiero que analicemos en el libro de Lucas capítulo 18 esa justicia. ¿Dónde podemos encontrar esa justicia que necesitamos? 2 hombres, dijo Jesús, dijo también a unos que confiaban de sí como justos y que menospreciaban a los otros esta parábola. 2 hombres suben al templo a orar. El uno era como fariseo. Y el otro era publicano. Eso nos dice aquí la palabra. El fariseo oraba en pie consigo mismo, diciendo: Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Sí, aquí tenemos entonces la descripción que hace de sí mismo el fariseo. El publicano, dice el versículo 13, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, se golpeaba a sí mismo, y diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, esto nos dice Jesús, os digo que este publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Aquí Jesús nos dice que uno descendió justificado. Es decir, alcanzó en ese momento la justicia de Dios. Fue justificado. Y no le tomó más tiempo que el necesario para completar esta oración. Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. No le tomó más tiempo que eso para entrar como entró. Los dos entraron igual. ¿Cómo? Sucios, inmundos. Pero solo uno sale justificado. Solo uno salió listo, limpiado, perdonado, liberado. Así que en esta historia, al usarse esta palabra, justificado, que uno descendió justificado, entonces es una parábola, es una historia que nos muestra cómo no debemos alcanzar la justicia y cómo sí debemos alcanzar pues la justicia. Este espíritu del fariseo no se ha extinguido, ¿sí? Los fariseos como secta, como grupo, ya quizás no existan.
No hay nadie que se llame a sí mismo fariseo. Pero el espíritu de los fariseos no se ha extinguido, sigue presente. Quizás hoy día hay un tipo de fariseísmo un poco diferente al que se menciona aquí. ¿Por qué? Porque no es el que se jacta abiertamente de su bondad. Es el publicano, el fariseo, daba gracias porque no era como los demás hombres. Y que él, lo que él era, no soy como los otros hombres, no soy ladrón, injusto, adúltero. O sea, el problema del fariseo es que él pensaba que no era como los otros hombres. Él pensaba que era justo y santo y perfecto. Y ahí lo menciona, no soy como los demás impíos, y soy justo porque ayuno, porque doy diezmo. O sea, el problema está en lo que él se creía que era. Yo soy, yo no soy, y yo sí soy esto. No soy aquello, pero sí soy esto. Entonces, el fariseísmo moderno quizá no se jacta abiertamente de su bondad. Pero hay otra forma en la que se manifiesta el mismo espíritu. El espíritu de confiar en sus justicias, en sus obras, en sus cumplimientos de la ley. ¿Cómo se manifiesta este espíritu? Bueno, cuando nosotros enumeramos, ya lo vemos aquí, nuestras buenas obras y nos jactamos y confesamos lo que somos y lo que no somos. Y que por eso somos mejores que los demás. Pero otra forma de hacerlo es cuando un fariseo peca. ¿Qué pasa cuando un fariseo peca? Cuando un fariseo peca y es evidente su pecado, entonces cuando se tiene esa actitud del fariseo, se lamentan. Se lamenta uno por su situación pecaminosa, se deplora la debilidad. Y los testimonios no se elevan de ese nivel de tristeza. A veces no hablan, el fariseo no habla, no dice nada, se queda pues callado. No da testimonio, porque ¿qué testimonio puede dar si todas las cosas que ha hecho, si ya ha pecado, pero hace poco ha pecado, está reciente su pecado, no tiene nada que dar testimonio, no tiene ningún testimonio que dar. Incluso el fariseo, el que tiene este espíritu fariseo, se abstiene de orar por un tiempo. ¿Sí? No pasa que a veces quizás no quiera orar, le da tristeza orar, se siente hipócrita orando. Pero esto es esta abstinencia de orar y de dar testimonio y de hablar, es mientras dura el sentido de su fracaso, mientras él se siente que ha sido un fracaso, que ha pecado. Ese espíritu, eso es un espíritu farisaico, porque no se acerca a Dios a menos que tenga una forma de la cual él mostrar su justicia propia, mostrar su bondad. Hasta el fariseo es aquel que no va a Dios hasta que él no pueda decir: te doy gracias que no soy así, y no soy asá, y no soy acullá, ni tampoco soy como este, y sí soy esto, y sí hago esto, y sí estoy aquí y hago esto, y por eso estoy mejor. Y por eso es que Dios tiene que bendecirme, porque yo estoy cumpliendo sus mandamientos. ¿Se dan cuenta? Eso es el espíritu del fariseísmo. Quisieran ellos poderle decir al Señor: Señor, ¿te das cuenta cómo me he portado de bien estos últimos días? Seguro que ahora sí me aceptarás. ¿Cuál es el resultado de esta historia? Bueno, el hombre que confió en su propia justicia, que confió en lo que él era y en lo que no era, ese hombre no tenía ninguna justicia. En cambio, el otro, el publicano, que sí sabía lo que era y lo que no era, y solo se reducía a una palabra: sé propicio a mí, pecador. ¿Qué soy? Pecador. ¿Qué soy? Pecador. Él confesó su pecado, confesó su todo pecado, o sea que él todo era pecado. Ese
ese publicano, con esa confesión, no de labios, sino, o mejor dicho, no solamente de labios, sino interna, esa fue suficiente para presentarse delante de Dios y que Él lo justificara, porque también no solo Él era consciente de su situación delante de Dios, sino que Él le pidió misericordia, le pidió propiciación, le dijo, aquí está la palabra, sé propicio a mí, sé propicio, eso significa pedir propiciación. Acuérdense, los que conocen un poco del santuario, que la tapa del arca del pacto, aquella que se encontraba en el lugar santísimo, que contenía las tablas de la ley y sus 10 mandamientos, esa tapa se le llama propiciatorio. ¿Y por qué? Porque cubría, era como una pared que separaba a el pecador de lo que él había transgredido, la ley que estaba dentro de esa arca. Entonces era como una protección. Y cuando el publicano le pide a Dios, sé propicio a mí, le está diciendo, cúbreme de la condenación de la ley que está dentro del arca. Sé mi propiciatorio, cúbreme de esa ley. Y por supuesto, ¿cuál fue el resultado? Bueno, dice Jesucristo, este hombre descendió a su casa justificado. Descendió justificado. La Biblia nos dice en el Salmo 103:11 lo siguiente. Es algo pero muy hermoso. En el Salmo 103:11 nos dice, 103:11 nos dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Es decir, Dios nos trata a nosotros con la mejor medida, y esa es mejor de lo que nos merecemos. ¿Cuándo? Cuando acudimos a Él con humildad, como el publicano. Y Dios aleja de nosotros nuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque Él las toma. Él las toma, nos las quita y se las lleva con Él al cielo mientras las gestiona para eliminarlas. O sea, aleja de nosotros nuestros pecados. ¿Cuánto? ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Por eso encontramos nosotros en la palabra con palabras como esta, que fueron enseñadas por Cristo a Juan, en lo que le dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone de nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Se dan cuenta? Si confesamos nuestros pecados, pero el que encubre sus pecados, el que encubre su condición y se presenta como el fariseo, te doy gracias porque soy bueno, soy justo, soy santo, soy perfecto, el que encubre sus pecados de esa forma no prosperará. Miren, también lo dice Miqueas, ¿no? Miqueas, un texto del Antiguo Testamento muy bonito, el capítulo 7, versículos 18 y 19, nos dice que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad, del remanente. No retuvo para siempre su enojo porque es amador de misericordia. Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. O sea, los va a sepultar para siempre. Así que, mis hermanos, esto es la promesa del Señor para justificarnos. Esta justificación nos muestra de forma clara, en esta historia nos muestra lo mismo que nos dice aquí el libro de Romanos en el capítulo 3. El capítulo 3 del libro de Romanos, en el versículo 24 y 26, miren lo que nos dice. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha puesto como ¿qué? ¿Mira la palabra? Propiciación. Acuérdense lo que pidió el publicano. Dios ha puesto en propiciación. Así que cuando le dice, sé propicio a mí, le está diciendo, colócame la propiciación aquí, aquel a quien tú has puesto
como propiciación. ¿Y quién es que Dios ha puesto? Dice aquí, Cristo Jesús, el cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de ¿qué? De su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí está. Entonces, ¿somos como justificados? Aquí lo dice, justificados gratuitamente. ¿De qué otra forma podría ser? Si los mejores esfuerzos que un hombre que ya es pecaminoso puede hacer no tienen el menor efecto para producir justicia, si cualquier esfuerzo que hagamos nosotros no tiene ningún poder para producir justicia, ni aunque ese esfuerzo sea obedeciendo a la ley, entonces no queda otra forma que entender que la única manera posible de obtener esta justicia es como un don, es como un regalo, gratuito, siendo justificado gratuitamente. ¿Y por medio de qué? De la propiciación de Cristo como propiciación, como propiciador, como el propiciatorio. Como aquel que nos cubre de la ira de la ley, de la justicia que la ley exige o demanda. Esto también lo dice en Romanos, que estábamos ahora, 5:17. Mira lo que dice. Si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y ¿qué más? Y el don de la justicia. La justicia es gratuita porque es un don, es un regalo. ¿Y por qué? Porque no había forma de que el hombre pudiese comprarla, alcanzarla o producirla. No había forma. ¿Por qué? Porque todos a una se desviaron, todos a uno pecamos, todos, tanto judíos como gentiles, como adventistas, como remanentes, como disidentes, todos estamos debajo de pecado. Y todos los esfuerzos que pueda hacer algún católico son los mismos, valen igual que los esfuerzos que pueda hacer algún adventista guardando la ley. No valen nada, no valen nada para justificarnos. No tienen valor ni poder para producirnos justicia. Ni el esfuerzo del católico con las peregrinaciones, ni el esfuerzo de un adventista en querer guardar la ley por sí mismo. Ninguno de esos esfuerzos van a producir una partícula de justicia. La justicia es gratuita, es un don de Cristo. Por eso es que lo dice aquí, el versículo que tenemos, es un don. Cristo es el único establecido por Dios para darnos la justicia, darnos el perdón. ¿Por qué? Porque es rico en misericordia. Esto mismo lo dice, volvamos a Romanos capítulo 3, y vamos a leer versículos 21 y 22, cuando dice, ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. O sea, la ley no nos justifica. La ley no nos puede dar justicia. Ahora, esta justicia que se nos va a dar, que se ha manifestado, es sin la ley, pero es testificada por la ley. O sea, la ley no la puede producir, pero la ley puede verificar su valor. ¿Y cuál es esa justicia que la ley no puede producir, pero que sí la testifica? La justicia de Dios por la fe de Jesucristo. Ahí está. La justicia de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, la justicia de Dios que debemos buscar, la que nos va a capacitar para entrar de nuevo en ese Edén perdido y ser parte de ese reino por venir. Esa justicia viene por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque todos hemos pecado, tanto judíos como gentiles, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esa justicia Dios la pone en el creyente. La cubre con ella, cubre al creyente con esa justicia. Y su pecado, su suciedad, para que su pecado y su suciedad no aparezca más.
Entonces, ahí sí, siendo justificados, podemos gozarnos como lo describe Isaías capítulo 61, en el verso 10. Mire cómo lo describe. Describe a alguien que ha alcanzado la justicia. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestido de salud. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia compuesta de sus joyas. Es decir, con aquella hermosura que tiene una novia el día de su boda o el novio el día de su boda, que están vestidos de boda. Así el Señor nos ha vestido de su justicia. ¿Cuándo? Cuando recibimos la justicia de Dios por la fe de Jesucristo. Ya no se verán nuestras manchas, sino que tendremos vestido con esa vestidura hermosa. Ahora, ya vimos que esa justicia es sin la ley, pero aunque es sin la ley, aunque la ley no puede producirla, es respaldada por la ley, es testificada por la ley. Es como que si nosotros dijéramos, bueno, somos conscientes de nuestro pecado y vamos a la ley y la ley nos dice: sí, estás en pecado, pero yo no puedo hacer nada. Y vamos y queremos sobornar a la ley con dinero y la ley dice no. O queremos sobornarla con obras, buenas obras, y la ley dice: ni aunque sean las obras que yo digo, tampoco. Porque tus obras sin Cristo están contaminadas. Y tus obras con Cristo también están contaminadas, porque son tus obras. Entonces, queremos sobornarla con obras, con penitencias, con cualquier cosa, y nada. La ley, no. Entonces, ya nosotros fracasados y desanimados por completo de cuando entendemos cuando realmente estamos desanimados de intentar la justicia por las obras de la ley, entonces es cuando aparece Cristo. Es cuando aparece Cristo y te llama y te dice: ven a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Todos los que están trabajados de tantas obras que han querido hacer y aún se sienten con que no han podido librar su pecado. Todos los que están cansados, cargados y cansados. Y yo les voy a dar el descanso porque les voy a dar la justicia. Entonces, Cristo lo viste como el Padre al Hijo pródigo. Y entonces, cuando vamos ahora justificados, vestidos de novio, ¿verdad? Rodeado de manto de justicia, vamos a la ley nos dice: eso sí, las otras vestiduras, no. Vestidura de delantales de hojas de higuera, no. Vestiduras de obras de la ley tuyas, no. Ah, pero la justicia de Cristo, esa sí, esa es la que respalda la ley. ¿Por qué la respalda la ley? Porque ese vestido que yo tengo, que tú tienes, lo hemos conseguido de la fuente de la justicia. Hemos conseguido de la misma persona que promulgó la ley en el Sinaí. Y la ley nos dice: es que es hermana mía. Esa justicia es hermana mía porque vino del mismo Padre que es Cristo. Esa justicia sí está en armonía con lo que yo demando, porque es la justicia de Dios que viene, lo leímos, ¿verdad? Vamos a buscarlo de nuevo en Romanos. Es la justicia, el versículo que era, el versículo 21 creo que era, ¿no? Dice: la justicia, 22, la justicia de Dios que viene por la fe de Cristo. Esa es la justicia. También lo repite Pablo en Filipenses 3:9, él dice lo mismo: la justicia de Dios por la fe. Dice: ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia de Dios, que es de Dios por la fe. Entonces, mis hermanos, allí está la clave. La clave, cuando nos dice Jesús: buscad la justicia, no la podemos buscar en la ley. La justicia está en la ley, pero nosotros no la podemos buscar en la ley, porque la ley no nos puede dar justicia. La ley lo que hace es testificar, aprobar o desaprobar la justicia. Cuando tú vas a la ley como estás vestido de inmundicia, la ley te dice no. Cuando vas con buenas obras, no. Cuando vas con penitencias, no.
Entonces cuando Cristo te dice, mira, ya no es conmigo, vas a Cristo, Cristo te viste de justicia, si crees en Él, entonces ya vestido así, la ley dice, ahora sí, esa es la justicia. Viene por la fe y yo la testifico, yo la respaldo. Entonces, mis hermanos, seamos como el publicano. ¿Sí? Seamos conscientes de lo que somos. Y que nosotros no somos mejores que nadie. Somos iguales. Usted escoja la peor persona que usted se puede imaginar. La peor persona que usted aborrezca. Y usted diga, yo soy igual que Él. Ante Dios somos iguales. No solamente en derechos y deberes, sino en condición. Delante de Dios somos pecadores, inmundos. Cuando somos conscientes de eso, entonces cuando realmente somos conscientes, eso nos va a motivar a ir al Señor en oración con la actitud no del fariseo, sino del publicano. Señor, sé propicio a mí. Dame tu propiciación. Y la propiciación es Cristo, que recibimos su justicia por la fe. Y cuando así estemos, entonces sí nos podremos presentar delante de Dios con gozo y alegría, porque Él ya no verá nuestros inmundicia, porque Cristo nos cubre con su justicia. Que Dios les bendiga, mis hermanos. En la próxima clase vamos a ver los beneficios de la justificación. ¿Qué ocurre en nosotros cuando somos justificados? La segunda parte de este capítulo del libro Cristo y su justicia. Así que, mis hermanos, que Dios les bendiga y que podamos todos experimentar desde ya la justicia de nuestro Señor, el Señor, nuestra justicia. Bendiciones. Chao, chao.